Esta es la historia de un hombre que dirigía su red del crimen organizado en Suecia, como lo hacen en la mafia siciliana, con mano de hierro y bien organizada. Para darte un ejemplo, uno de sus mensajes filtrados de PGP reveló que dijo: «Hermano, asegúrate de que los que no han cumplido con su deber sean castigados. Somos un ejército, y en un ejército el comandante tiene que castigar y recompensar a sus soldados. De lo contrario, nunca habrá disciplina». Junto con su red, pasaría a gobernar su zona y ganar su dinero vendiendo narcóticos. Pero luego entró en una disputa implacable con alguien que había conocido durante mucho tiempo. Con los años, ambos hombres se obsesionarían con eliminarse el uno al otro en un conflicto que vería innumerables víctimas, una de ellas una niña inocente de 12 años. También se le acusó del secuestro de un famoso rapero sueco, y si esto no fuera poco, amplió sus conexiones hasta Marbella, donde hizo contactos con personalidades con un gran poder en la ciudad. Quédate hasta el final porque te va a sorprender. Esta es la historia de Chihab Lamuri y su red de Borby. Chihab Lamuri es un hombre sueco-marroquí que creció en el área de Borby, al suroeste de Estocolmo, Suecia. Desde la década de 2010 en adelante fue considerado el líder de la red de Borby. Según la policía, su red estaba formada por alrededor de 15 o 20 miembros. La mayoría de ellos ya habían tenido enfrentamientos previos con la policía y fueron condenados por delitos como robos, delitos violentos graves y delitos relacionados con drogas y armas. La red de Borby tenía varias buenas relaciones con otras redes, como la red de Hagsetra, la red de Dalen y los Shotaz de Rinkeby. Sin embargo, también tenían un gran enemigo. Pero llegaremos a eso más adelante. A diferencia de otras redes suecas que operan sin una estructura o jerarquía clara, Chihab organizó su grupo muy bien. Según la policía, la estructura de su red era similar a la de la mafia siciliana estadounidense. En la cima había un único líder, Chihab. Directamente debajo de él había 4 personas a quienes la policía llamaba capitanes. Eran parientes o personas que Chihab consideraba útiles y de confianza. Debajo de ellos estaban los capitanes de campo, quienes se encargaban de los escondites y las armas. Y, por último, estaban los soldados, también conocidos como los chicos de los recados. Estos tipos hacían todo el trabajo sucio. Un detalle intrigante es que los miembros de la red tenían que pagar una cuota mensual de membresía de 3.000 coronas, unos 250 euros. Este dinero se usaba para armamento, entre otras cosas. A pesar de ser responsable de todos los negocios, Chihab nunca tuvo ninguna participación física con las armas compradas, las drogas vendidas o los pagos recibidos. Había organizado todo para que pasara por sus rangos inferiores, manteniéndose alejado de estos artículos prohibidos. Chihab también inculcó en cada uno de sus miembros que debían mantener un perfil bajo, porque esto les beneficiaría a largo plazo. Tenía muy claro que evitar llamar la atención evitaría que la policía se centrara en su organización. Pero, ¿cómo se mantiene un perfil bajo si estás en medio de una feroz disputa con uno de tus antiguos amigos? Este antiguo amigo de Chihab se llamaba Michael Jokana, el líder de la llamada Red de Mayo. Ambos hombres crecieron en la misma zona. Los dos fueron introducidos en el crimen organizado a una edad temprana, ya que se volvía más común en el vecindario. Se involucraron en el tráfico de drogas y usaron Borby como su territorio para vender. ¿Qué causó exactamente que se convirtieran en enemigos acérrimos? Sigue sin estar claro. La policía siempre ha tenido dudas sobre el motivo del inicio del conflicto, pero lo describe como una lucha de poder por el territorio en Borby. Esta lucha por el poder llevó a que Michael fuera tiroteado en una escalera en 2011. Aún así, sobrevivió. Después de este incidente, parecía que no había vuelta atrás. Chihab no iba a dejar que Michael tomara su territorio, y viceversa. Se desató una batalla que duraría varios años,
Según la policía, Chihab forzó a Michael a salir del barrio en 2015 y ganó la batalla por Borby. Michael hizo las maletas y se asentó en Västerås, pero la disputa estaba lejos de haber terminado. El 28 de enero de 2017, un hombre llamado Regén Raza fue eliminado. Era considerado el chofer de Chihab y era un aspirante a boxeador. En un intento desesperado, Chihab y Hamo Budagian lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Se sospechó de inmediato que Michael estaba detrás de este atentado. La represalia siguió poco después, cuando el presunto tirador de Regén fue eliminado el 1 de febrero de 2017. El hombre se llamaba Oliver. Según informes policiales, no está claro si esto tuvo que ver con Chihab y Michael o si estaba relacionado con otra cosa. Las opiniones varían sobre este incidente. En todas las guerras hay gente inocente que desgraciadamente sufre las consecuencias. Y en esta guerra también sucedió. El domingo 21 de octubre de 2018 por la noche, un joven llamado Shayan y su prima Dia estaban tomando algo y pasando el rato en un bar. Shayan, de 22 años, estudiaba magisterio y trabajaba en una farmacia. No tenía ningún vínculo con el crimen organizado y siempre se había mantenido en el camino correcto. Alrededor de las 11 de la noche, decidieron abandonar el establecimiento e irse para casa, ya que Shayan tenía que trabajar al día siguiente. Cuando ya estaban fuera, de repente, pasó un hombre en una moto y abrió fuego. Shayan recibió 13 impactos de bala y aunque fue llevado de urgencia al hospital, desgraciadamente ya era demasiado tarde. Dia, por suerte, no recibió ningún impacto. Tras una investigación, la policía confirmó que Shayan no era el objetivo previsto. No tenía nada que ver con la criminalidad. Simplemente se parecía al hombre que realmente buscaban, un hombre llamado Ahmed. La policía encontró la moto y el arma utilizada durante el ataque y gracias a pruebas de ADN los vinculó al miembro de la red Borby, Hamo Budagian. Fue condenado a 18 años de prisión. Solo 3 semanas después, el objetivo del ataque que se parecía a Shayan, Ahmed, fue eliminado mientras estaba sentado en un coche con otra persona. Ninguno de los dos sobrevivió. El otro hombre no formaba parte del conflicto y lo más probable solo fue un daño colateral. Las tensiones entre Chihab y Michael seguían aumentando tras cada ataque. En agosto de 2019, Monir, un asociado de Michael, fue brutalmente golpeado. Le dijo a la policía que los sospechosos eran Chihab y su hermano Chuaib. Sin embargo, la policía tuvo que detener la investigación porque Monir no quiso seguir cooperando. Solo un día después, Monir y Michael fueron arrestados tras una breve persecución policial. Al investigar el coche, su GPS reveló que los dos se dirigían a Borby y tenían artículos en el vehículo que indicaban preparativos para un crimen violento, muy probablemente dirigido hacia Chihab y su red. Puede que el ataque se evitara en ese momento, pero a finales de octubre, 2 asociados de Chihab fueron tiroteados. Nadie resultó herido, pero todos sabían quién estaba detrás. Seguramente ya te imaginarás lo que pasó a continuación. Una represalia de la red de Borby hacia la red de Mayo. El 29 de noviembre, alrededor de las 8 de la tarde, Monir y otra persona fueron tiroteados mientras conducían en su coche. Intentaron escapar, pero acabaron estrellándose contra un árbol. Monir y el otro hombre resultaron gravemente heridos. A partir de este momento, el conflicto, lejos de terminar solo, empeoró. Después del incidente, la policía llevó a cabo una investigación exhaustiva en la escena del crimen. Esa misma noche, la policía arrestó a 7 jóvenes bajo la sospecha de estar involucrados en el ataque de alguna manera. La disputa había dado golpes a ambos bandos. Aún así, ambos líderes permanecían ilesos. El 18 de enero de 2020, Chihab ordenó que finalmente se acabara con su rival. Quería que Michael desapareciera para siempre. Michael estaba sentado en un coche con su novia y un amigo en una gasolinera en Kungens Kurva. De la nada,
un automóvil con 2 hombres se acercó y comenzó a disparar. Tras disparar 26 veces, el coche huyó a gran velocidad, abandonando la escena. ¿Era este el final? ¿Por fin se terminaría el conflicto que llevaba enquistado prácticamente una década? Pues no. En lugar de alcanzar a su objetivo, los hombres dispararon a todos menos a Michael. Su amigo no sobrevivió al ataque y su novia resultó gravemente herida. Poco después del incidente, Jonas El Gurari fue arrestado. Aunque se determinó que solo era el conductor, fue condenado a 17 años y 10 meses. Posteriormente, la fiscalía recurrió la sentencia y el tribunal terminó condenando a El Gurari a cadena perpetua. En las calles se decía que ambos hombres estaban tan obsesionados con eliminarse mutuamente que se convirtió en su objetivo más importante. Chihab lo puso más difícil para Michael al mudarse al extranjero. En enero de 2020, Michael se instaló en España, pero eso no significaba que todo había terminado. En el verano de 2020, la policía sueca allanó una oficina de cambio de dinero llamada World Exchange en Södermalm, Estocolmo. Se encontraron 15 millones de coronas, aproximadamente 1.3 millones de euros, escondidos en grandes bolsas de viaje. Fue necesario un perro rastreador para encontrarlo todo. El propietario de la oficina de cambio era un hombre de unos 50 años. Según la acusación, continuamente organizaba la circulación de efectivo con representantes de 16 redes criminales y personas diferentes. Preferiblemente, se comunicaba a través de teléfonos encriptados. Estimaron que al menos 200 millones de coronas, cerca de 17 millones de euros de dinero ilícito, pasaron por sus manos en los últimos años. Esta investigación comenzó tras sospechas serias sobre que la oficina de cambio estaba involucrada en la banca del inframundo. Todo empezó un día de mayo de 2020, cuando un joven de 18 años entró en la oficina de World Exchange. Estaba allí para recoger una gran cantidad de dinero. Después de que el propietario le entregó el dinero, salió de la oficina y se marchó del área. Lo que no sabía era que la policía había grabado la reunión con una cámara oculta desde el otro lado de la calle. Identificaron al joven de 18 años como un soldado de la red de Borby. Así, Chihab Lamuri y su red aparecieron en el radar como una organización que utilizaba con frecuencia la oficina de cambio. Investigaciones posteriores mostraron que él usaba frecuentemente la oficina para depositar y retirar dinero, lavar dinero y enviar fondos a países como Marruecos y Túnez. El 1 de agosto de 2020, el desastre volvería a golpear. Casi a las 11 de la noche, el asociado de Michael, Benjamin Mahdi, envió un mensaje de texto a Michael informándole que había visto a 2 miembros de la red Borby en el centro de Estocolmo. Comenzaron a comunicarse sobre si había suficiente tiempo para traer armas antes de que los 2 miembros pudieran irse. Los hombres chatearon de ida y vuelta y acordaron que esta podría ser una gran oportunidad para ejecutar un ataque. Decidieron seguir adelante con sus planes. Justo pasada la medianoche, Michael, Benjamin y otro hombre llamado Hassan se reunieron. Mientras tanto, los miembros de la red Borby llegaron a un McDonald's en Norsborg para una parada rápida. Michael, Benjamin y Hassan llegaron al McDonald's en un Audi blanco con matrículas falsas, sin saber que los 3 miembros de Borby ya se habían marchado. Solo quedaban 2 hombres más, que eran parte de otro grupo criminal aliado con la red de Borby. Una lluvia de balas fue disparada desde el Audi contra los objetivos desprevenidos. Lograron sobrevivir al audaz ataque, aunque este no fue el caso para Adriana, una niña de tan solo 12 años, otra víctima inocente de esta guerra. Mientras tanto, Michael, Benjamin y Hassan se deshicieron del Audi y de sus armas, pero aún había suficiente evidencia para arrestarlos. Encontraron mensajes PGP y un video de Michael en el mismo Audi apuntando con armas. Este incidente conmocionó a Suecia. Los 3 hombres recibieron cadena perpetua. ¿Sería este horroroso incidente finalmente el fin de esta disputa? Mientras todo esto sucedía, una unidad conjunta de diferentes cuerpos policiales logró acceder a la plataforma de mensajería encriptada EncroChat.
Después de obtener acceso, pudieron leer todos y cada uno de los mensajes enviados por los usuarios a través de sus teléfonos. Algunos de estos usuarios eran Chihab y su red. La policía pudo leer todos sus mensajes y construir un caso sólido en su contra. Sabían que Chihab había huido al extranjero, a España, y emitieron una orden internacional de arresto. Finalmente, en septiembre de 2020, Chihab fue arrestado en Barcelona. En total, hubo 31 personas sospechosas de tener roles de liderazgo u otras conexiones con la red de Borby. Fue un caso poco común que tantas personas de una red fueron arrestadas al mismo tiempo. La policía sueca lo celebró como una gran victoria. El caso construido contra Chihab y sus coacusados reveló información interesante. Habían utilizado las casas de varias mujeres para esconder sus armas y explosivos. Una de ellas era una mujer de 68 años. En su dormitorio, la policía encontró varias armas de fuego, silenciadores, granadas y 7 kilos de explosivos. En mensajes de PGP, los miembros de la red discutían abiertamente sobre recoger y entregar armas en la casa de la mujer. También usaron la casa de una mujer de 25 años. Su hogar servía como escondite de drogas. La policía se sorprendió por la cocaína encontrada allí, ya que tenía una pureza muy alta, del 97%. Chihab le pagaba el alquiler y los gastos a la mujer para poder usar su casa como depósito. Otra mujer de 25 años, llamada Madame por los miembros, también ofreció su casa como escondite. La policía encontró drogas y armas en su armario. En total, tras un juicio muy largo, Chihab fue condenado a 17 años y 10 meses de prisión por intentos de asesinato, extorsión, secuestro de un joven rapero, poner en peligro al público, 3 delitos graves con armas, lavado de dinero y tráfico de drogas. Ahora te preguntarás de qué secuestro de un joven rapero estoy hablando. Te lo explico. Chihab supuestamente ordenó el secuestro de uno de los raperos más importantes de Suecia, llamado Einar, en abril de 2020. 2 raperos rivales de este, Jabal y Yasin, también estuvieron involucrados en el plan. Durante el secuestro le tomaron varias fotografías en una situación degradante y humillante que publicaron en las redes sociales. También le robaron varias cadenas de oro y un Rolex por un valor total superior a los 50.000 euros. En octubre de 2021, Einar fue asesinado. Un detalle interesante es que una semana después del atentado, Einar estaba citado para testificar contra la red Borby y otros. Llegados este momento, estarás esperando conocer las conexiones de la red Borby en España. Vamos a ello. En septiembre de 2018, Chihab Lamuri aterrizó en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. La policía española, avisada por la sueca, usó agentes infiltrados para seguir e investigar a Chihab. Gracias a ese seguimiento, descubrieron que Chihab se reunió con Joakim Peter Broberg. Joakim es el hijo del constructor Lars Gunnar Sune Broberg, quien estaba casado con la alcaldesa de Marbella y exsenadora, Ángeles Muñoz. Por lo tanto, Joakim es el hijastro de la alcaldesa de Marbella. Posteriormente, Joakim y su padre fueron acusados, según la policía española, de blanquear más de 7 millones de euros. En 2021 se ordenó su detención. Joakim fue detenido en Brasil y extraditado a España. Estuvo 9 meses en prisión y fue liberado tras pagar la fianza a la espera del juicio. Su padre falleció en 2023, por lo que ya no será sentenciado. La Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros. Actualmente se está realizando el juicio y próximamente sabremos la sentencia final. Junto a Joakim se acusan 23 personas más. Una de ellas, un policía que trabajaba como escolta de la alcaldesa y quien, supuestamente, vendía información a Joakim. Después del arresto de Chihab y su red, Borby pareció volver a la normalidad. Como dije, la policía celebró su victoria contra la red, aunque solo fue por poco tiempo. Nuevos grupos ya han ocupado los lugares que dejaron atrás y parece que la situación ha empeorado. Por ahora, Chihab permanece entre rejas por un largo tiempo. Incluso, en mayo de 2024,
su pena aumentó un mes más debido a una amenaza de muerte que hizo a un funcionario de la prisión. Si hay más novedades sobre este tema, te lo traeremos al canal. Si disfrutaste este vídeo, por favor, deja un like y suscríbete si aún no lo estás. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Nos vemos en el próximo.